darnos la bendición de cantarte, de adorarte, Dios. Sabemos que esto es un milagro, como pretendo demostrar esta mañana. Y qué gran bendición, porque quien ha de demostrar que la salvación es un regalo de Dios no es el hombre. Por lo tanto, tanto yo como predicador, como mis hermanos y mis hermanas que escuchan, confiamos y nos sometemos a aquel que ha de revelar lo que Él ha plasmado en su palabra. Así que nuestra confianza no está en nuestros oídos, no está en nuestra boca. Nuestra confianza está en aquel que ha hecho nuestros oídos y nuestra boca. Por tanto, rogamos que tú hoy hables, que nos muestres, que nos enseñes, que nos guíes, que reargullas, que exhortes, que animes. Haz el milagro que nosotros no podemos hacer. Muéstrate como el gran Dios soberano y amoroso. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Continuando con nuestra serie del Evangelio de Jesucristo según Marcos. Hoy nos vamos a entrar en los versículos del 14 al 15. Pero antes de esto, yo no sé si te ha pasado, pero obviamente hay anuncios que tú escuchas, sean las noticias o los leas en los periódicos, que son anuncios que realmente cambian la trayectoria de la humanidad. Son anuncios, podríamos llamarles impactantes. Son anuncios que tú te quedas como en un momento que estabas distraído, te dicen algo y tú quedas como despierto. Son anuncios que al momento de decirlos, tú estabas esperando quizás algo, pero esto te mostró que lo que te está mostrando es mucho mayor de lo que tú estabas esperando. Por ejemplo, estaba el anuncio que fue relatado en el año 1945 y se titula o se dice de la siguiente manera: el 2 de septiembre de 1945 los japoneses se rindieron incondicionalmente al borde del USS Missouri en la bahía de Tokio. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más sangriento de la historia humana. El mundo respiró un enorme suspiro colectivo de alivio. Las celebraciones estallaron en todo el mundo, libre como resultado de que la guerra finalmente y realmente había terminado. Tú ves imágenes de 1945, cuando se anuncia esto, calles repletas de gente celebrando, cantando, no a Dios, algunos quizás, pero cantando: gracias, por fin la guerra se ha terminado. Son momentos que con ese anuncio todo cambia. Bueno, todo cambia temporalmente. Pero hay un anuncio que yo quiero que de Cristo tú escuches hoy de una manera fresca, posiblemente nueva para algunos, otros que lo escuchen de la boca de Cristo por medio de la palabra de Cristo, y que rompa tu corazón de tal manera que sea que ya hayas conocido esta verdad y ese anuncio que vamos a leer y a estudiar, o sea que no, la respuesta sea la misma: adoración a aquel que ha obrado tal milagro. ¿Por qué? Porque el creyente y solo el creyente tiene el anuncio único, incomparable, que cambió radicalmente la historia completa de la humanidad, no solamente temporalmente en la tierra. Un anuncio de victoria de la guerra fue por un tiempo. Y como dice en inglés, guess what? Hay otra guerra ahorita. Entonces cualquier anuncio, gracias mi hermanazo, cualquier anuncio de cualquier victoria de una guerra aquí no se compara a este anuncio que Cristo verdaderamente hizo algo asombroso y único. Juan el Bautista anunció lo que había de venir, lo hemos estado estudiando. Ya de eso tuvo que haberle sorprendido los oídos de aquellos que por 400 años no habían escuchado de un profeta del Señor. Años de silencio. Y ya con solo ver a Juan el Bautista con este anuncio, tuvo que haber asombrado a muchos, y por eso quizás venían y eran bautizados. Pero, Juan Bautista anunciaba algo que había de venir, pero Cristo anunció que Él es el comienzo de la obra soberana de Dios. Y eso es lo que estamos a punto de ver. ¿Cómo es que este anuncio entonces toma ya color, toma, por así decirlo, carne, toma fundamento? Porque precisamente Cristo comienza aquí
su ministerio, el cual él había estado obedeciendo al someterse al Padre, ser nacido de mujer, bajo la ley, ser bautizado por Juan el Bautista. Ahora está a la espera de que todo el mundo sepa, van a ver lo que yo soy y van a ver lo que yo voy a hacer. Y el ministerio de Jesús no comienza sino hasta el arresto de Juan el Bautista. ¿Tú te acuerdas por qué Juan el Bautista fue arrestado? Lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Marcos 6. Pero Juan el Bautista fue arrestado por tener la audacia de cuestionar, y no solo cuestionar, de juzgar y decirle al rey Herodes, tú estás equivocado, tú no puedes tener a esa mujer, ya que esa mujer no es tuya, es de tu hermano. Y ustedes saben que más adelante, no simplemente fue encarcelado, pero más adelante, por petición de la hija de esta mujer, fue decapitado. Entonces, el ministerio de Jesús no comienza sino hasta que Juan se pone a un lado. Y Juan se pone a un lado siendo encarcelado. Juan el Bautista predicaba diciendo, arrepiéntanse para el perdón de pecados. Pero al llegar Jesucristo, nuevamente, ese mensaje de Juan no simplemente es un mensaje que Cristo iba a decir, pero Cristo mismo es el mensaje. Él es el que él dice, arrepiéntanse delante de mí porque me han ofendido a mí. Crean en mí porque yo soy el único en el cual ustedes tienen que creer. Cristo entonces anuncia diciendo nuevamente, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Podemos por ahí, por lo tanto, dos mandatos. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, lo que yo pretendo hacer en esta mañana, en realidad, es romper esta frase, estas palabras, este anuncio de Cristo en tres partes. Y la mayor parte va a recaer en lo que es el reino. ¿Qué es el reino de Dios? Mientras que me preparaba, más convencido estoy que si tú no entiendes lo que es el reino de Dios, cualquier doctrina va a salirse de lo que es bíblicamente el anuncio de la llegada del Hijo de Dios. Si tú no entiendes lo que es el reino de Dios, cualquier cosa que pase terrenalmente te va a asombrar, te va a sorprender, te va a asustar. No sabes qué reaccionar o cómo reaccionar y qué hacer. Pero cuando tú entiendes lo que es el reino de Dios, el creyente tiene un lugar donde confiar y una persona en quien confiar. El reino de Dios, y lo quiero mostrar, y va a tomar la mayor parte de nuestra prédica, así que una vez te digo, primero vamos a ver qué es el reino de Dios, porque cuando Cristo dice, el tiempo se ha cumplido, es el momento perfecto diseñado por el eterno Dios. Yo les quiero anunciar a ustedes que el tiempo se ha acercado, se ha cumplido, y cuando Cristo dice, el reino de Dios se ha acercado. Si tú no tienes un concepto bíblico de lo que es el reino de Dios, para ti van a ser palabras como, mañana juega el Barça. Para ti, si tú no tienes un concepto de lo que es el reino de Dios, va a ser una palabra como, bueno, sí, los milagros. Para ti, el reino de Dios, y simplemente conceptos de el reino de Dios en la tierra, por tanto, prosperidad para tu vida, porque tú eres un hijo del rey. No tienes un concepto de lo que es el reino de Dios. De lo que yo quiero que tú veas es qué es el reino de Dios, porque solamente, y no lo vamos obviamente a estudiar completamente en 20 minutos de este primer punto, pienso yo. Eventualmente caminaremos Dios mediante, porque este reino de Dios va a salir en toda la escritura, obviamente. Pero yo quisiera ayudarte a ver que si tú entiendes el reino de Dios, y solamente entiendes el reino de Dios, tú vas a entender dos cosas. ¿Qué es el arrepentimiento a la luz del reino de Dios? ¿Y qué es la fe a la luz del reino de Dios? Tú separas estas y tú vas a encontrar un arrepentimiento en base a tu propio reinito, y tú vas a encontrar una fe en base a tu propio reinito. Es decir, tú vas a interpretar lo que es el arrepentimiento y lo que es la fe según tú y no el rey. Entonces Cristo intencionalmente dice, si el tiempo se ha cumplido, ¿para qué? El reino de Dios se ha acercado. Entendamos esta parte, porque cuando Cristo manda dos imperativos, dos mandatos, arrepiéntanse y créanse, tú no puedes aislar el reino de Dios con arrepiéntete y cree. ¿Y de qué me voy a arrepentir? ¿Y por qué me voy a arrepentir? ¿Y por qué voy a creer? ¿Y en quién yo voy a creer si tú no has entendido el reino de Dios? Entonces, primera pregunta, vamos a detenernos bastante tiempo en qué es el reino de Dios. Primero que todo, déjame darte una definición de lo que yo pienso que es el reino de Dios y lo voy a desglosar completamente para que lo veamos en esta mañana. Primero que todo, ¿qué es el reino de Dios?
y te hago una tarea, quizás ahorita no lo puedas hacer, pero quisiera darte un micrófono, que pasáramos aquí en ese lugar, y ¿tú qué crees que es el reino de Dios? ¿Tú qué crees que es el reino de Dios? ¿Tú qué crees que es el reino de Dios? Y que con esa respuesta tú lo satures de la palabra de Dios. Porque si para ti es una mera idea de que no, yo creo que el reino, yo creo, no, olvídate lo que tú crees. ¿Qué es lo que Dios dice sobre su reino? Y para eso tú vas a tener que conocer bastante y leer de tapa a tapa quién es este rey, quién es este rey, quién es este rey. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es el reino de Dios? Y lo voy a tratar de demostrar a lo largo. Carlos me decía, oye, tú tienes muchos versículos hoy. Sí tengo muchos versículos, no los vamos a ver todos, pero yo quiero darte Biblia para que tú entiendas que la definición que voy a decir no es meramente una definición que yo pienso que suena bonito o que yo pienso, no, es lo que la Biblia dice resumido. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, es su gobierno eterno, siendo manifestado en su creación con el fin de mostrar su gloria en Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar a muchos hijos e hijas a ser parte de su reino eterno. Ahora, yo sé que tomando notas, tú vas a decir, no, espérate, ve más despacio, y no puedo ir más despacio, pero voy a desglosar cada uno de estos puntos. Entonces comencemos con lo primero. ¿Qué es el reino de Dios? Comencemos hablando del reino eterno de Dios. No podemos pensar en el reino de Dios en la tierra sin pensar en el reino de Dios en la eternidad. Eso es lo que yo pretendo hacer esta mañana. Primero que todo, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es el reino eterno. El reino de Dios es su gobierno eterno, a diferencia de cualquier monarquía o cualquier reinado humano. Yo no sé si quizás a ti te llama la atención y la curiosidad de aprender lo que son los reinados o los reinos. A mí me llama mucho la atención. No voy a decirte las series que me gustan de los reyes y el reinado para que no te vayas a meter a perder tiempo en eso, pero a mí me gusta mucho cuando yo veo una serie, y si es una serie que muestre cómo es que se viven los reyes y quiénes son, a mí me encanta eso, y a mi esposa también, menos mal. De los dos pasamos tiempo mirando cómo es que esto reinado, a mí me da curiosidad, cómo es que se vive viviendo ahí. Quizás algunos hemos soñado algún día decir, ¿qué tal si yo hubiese nacido en un reinado de estos? ¿Qué tal si yo hubiese sido, no sé, por lo menos un príncipe de estos? Pero ¿sabes por qué lo hago mayormente? No por el título ni nada de eso. Porque a mí me interesa bastante la librería de esos reinos. Me dieron un tiempo en esa librería, me encantaría. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que el reino de Dios no se compara jamás al reino de cualquier monarquía. Cualquier reinado terrenal, lo cual te puede asombrar, lo cual tú puedas ver esos castillos y decir, qué increíble sería vivir ahí, qué increíble el servicio, qué increíble que tengan un solo chef o tantos chefs para esas personas, qué increíble. Tú te puedes llenar la mente con ideas de lo que sería este reinado terrenal increíble, cualquier rey, pero jamás se compara con el rey, Dios reinando por y para siempre. Todo rey terrenal, todo reinado terrenal tiene su tiempo contado. Todo castillo hermoso tiene sus días contados. Tanto que los preservamos, y yo creo que se debe hacer por historia. Y un día, dice Pedro, el Señor traerá fuego. Y hará de todo esto una nueva creación. Entonces, mirando lo terrenal y mirando a uno de los grandes reyes de la historia bíblica, a Nabucodonosor, tú te acuerdas muy bien lo que él dice en Daniel 2:2, cuando él entonces dice, Dios y solo Dios es quien quita reyes y pone reyes. Yo te estoy hablando del rey eterno. Si en tu consciente o en tu intelecto o tu pensamiento, peor aún, si en tus sentimientos, tú no tienes un rey que dice, tú sí, tú no, fuera de aquí, fuera de allá, tú no conoces al rey Dios bíblico. Porque lo que Daniel dice, no me importa cuán grande tú seas, Nabucodonosor. Mi Dios, el Rey eterno, en su creación, como vamos a ver, dice qué se hace y qué no se hace. Entonces comencemos en lo eterno. Si tú entiendes a este Dios eterno por gracia, no es que va a ser más fácil entender cómo Él obra en su tierra, en su creación, pero pienso yo que al entender a este Dios eterno, como lo estamos viendo, tú puedes echarte hacia atrás y verte como lo que tú eres. Una criatura creada por este Rey, el cual no está esperando que tú le digas, ¿por qué haces tal cosa? Tú te pones tu manito en tu boca, como Job, y dice, perdóname por cuestionarte. Ese es el Rey
de la Biblia. No simplemente esto, sino el rey más grande en aquel entonces, Nabucodonosor, Dios lo humilla y al entrar en su razonamiento, adora al Dios soberano y dice, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Los reyes terrenales sufren porque ojalá venga un heredero y temen de que no haya un heredero. Dios no teme a eso. Su reinado es para siempre, porque su Hijo es eterno. Él no está asustado de que ojalá tenga una genealogía, que ojalá tenga herederos. Dios no está ni siquiera a la expectativa de que ojalá la iglesia sea grande y ojalá mi gente me adore. No, ese no es el Dios de la Biblia. Nosotros tenemos un rey maravilloso que nunca ha existido y nunca existirá un día donde Él comience a reinar o deje de reinar. Nunca pasará tal cosa. Por eso es que el salmista dice cosas como estas que a primera instancia nos sorprenden, como que, uy, espérate, no sé. El salmista dice en el Salmo 135:6, todo cuanto el Señor quiere, Él no lo puede hacer. No. Si Él quiere algo, Él lo hace. Todo lo que Él quiere, lo hace. ¿Dónde? En los cielos, porque gobierna en los cielos. Pero imagínate que, si su gobierno está en los cielos, nada en la tierra detiene su autoridad suprema. Lo que Él quiera allá, Él lo logra acá. Él lo que quiera allá, lo hace aquí. En los mares. Otra cosa que yo te digo, te abro mi corazón un poco. Una de las cosas que yo le tengo más miedo es al mar. Es que el pastor no sabe nadar. No, yo me podría defender. No sé nadar, pero me puedo defender. Lo que me da mi miedo es ¿qué animalito me va a salir ahí abajo? Y lo desconocido para mí. O sea, lo profundo de eso. A mí me encanta ver shows de que meten una máquina allá a lo más profundo porque ni siquiera un ser humano podría meterse allá. Y empiezan a ver todo eso y no habíamos visto esto, no habíamos visto lo otro. ¡Wow! Y el Señor dice, ¿sabes qué? Yo creé los mares. Y cada uno de esos animales obedecen a mi voz. En los cielos, en los mares y en todos los abismos. Es decir, no me importa dónde estés o quién esté en el lugar más profundo, más profundo, más profundo, más profundo, más profundo. Allá yo te veo. Porque no hay lugar en la creación en el cual yo no tenga mi ojo puesto. No importa. Por lo tanto, este es el reino eterno del Dios eterno. En breves palabras. Ahora, este reino, en breves palabras, eterno, este eterno Dios se ha manifestado. Y ahí cambia la historia bíblica, o realmente cambia la verdadera historia bíblica, todo relato de cualquier otra creación. Nuestro Rey eterno ha hecho algo asombroso y maravilloso, y es que Él se ha manifestado. Yo no sé si tú tienes concepto para esto, pero el Rey eterno, que voy a tratar de mostrarte, que no necesita absolutamente nada de ninguno de nosotros. Él se manifestó. Él nos creó. Él hizo un universo, cielos, tierra, los cielos, los planetas, las estrellas. Él hizo este gran universo y dentro de este gran universo puso su vista y planeó crear una tierra. Dentro de esta tierra, Él creó una tierra para que fuera habitada. Pero escúchame bien, nuestro gran Salvador y nuestro gran Rey no creó porque le hiciera falta algo. Si a ti te han vendido una historia de que Dios necesitaba seres humanos, de que Dios, pobrecito, o bueno, no pobrecito porque no diríamos tal cosa, pero que Dios necesita de ti, tú no has conocido al Dios bíblico. Porque el Señor soberano creó desde su plenitud. ¿Tú sabes qué es plenitud? Completamente perfecto. Tú y yo tenemos muchas necesidades y por lo tanto necesitamos un Dios que no tenga ninguna necesidad. El único Dios verdadero y bíblico que ofrece tal cosa es aquel Señor que dice, yo he creado desde mi plenitud, desde mi grandeza. ¿Y por qué entonces tú has creado?
para comunicar mi grandeza. Este Dios soberano y grande ha creado para comunicar su grandeza, para comunicar su plenitud y para mostrar aquella plenitud. Y Dios lo hace de tal manera porque Él quiere que nosotros entendamos que a diferencia de cualquier otro Dios, falso obviamente, no hay otro Dios, ídolo, creado, que necesita de sacrificios para aplagar su ira, o para, pobrecito Dios no se enoje con nosotros, y que necesitan todo esto, o que necesita que traigamos comida para que Él no se enoje. Uno de los rescates que yo estaba viendo, los rescates de todos estos niños que quedaron en una cueva en Filipinas. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo ese reporte? Obviamente hubo 2 personas que murieron, todos los niños fueron rescatados. Es que estas personas traían sacrificios, frutas, comida, agua, para que el dios volcán, es una diosa supuestamente, por favor entregara a sus niños. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Que trajeron al monje de monje para que orara, para que intercediera por estos niños. Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Que los niños fueron liberados. No es triste esta parte, eso es bueno. Lo que digo es que entonces, al ser liberados, ¿quién se lleva la gloria? En vez de levantar su mirada al creador de aquella montaña, aquel volcán y de aquellos niños, y rendirse ante Él y decir: Dios, solo tú pudiste hacer tal cosa. No esa diosa montaña o diosa volcán que por ser aplacada su ira con frutas y con vegetales y con agua y con lo que a ella le gusta, y como que digo, bueno, está bien, no voy a matar a esta gente. Este no es nuestro Dios. Porque resulta que nadie puede hacer algo que satisfaga perfectamente a este Dios. Solo uno: Cristo. Y esa es nuestra confianza plena. Por lo tanto, Dios no depende de su creación. A diferencia de reyes que necesitan gente a su alrededor para que hagan cosas por Él, el Rey de Reyes, el Señor eterno, que ha manifestado quién Él es en la creación y ha mostrado quién Él es al dar hombres y mujeres, Él no necesita ni depende de nosotros. Él no nos necesita. Él no está cruzado de brazos esperando a que tú hagas algo. Ese no es el Dios bíblico. Lee Génesis, Apocalipsis. Y si tú llegas a otra conclusión, lee de nuevo, porque no has entendido lo que la palabra de Dios ha dicho. Lee y lee y lee. Familia, entre más yo leo la Biblia, más y más, no la conozco, pero entre más la leo, comienzo a ver quién es Dios, no lo que yo pienso quién es Dios. Comienzo a ver cómo Dios ha manifestado quién es este Dios soberano, y que cuando Cristo dice el reino se ha acercado, todo esto conlleva a lo que es el reino. De tal interpretación bíblica es que el gran apóstol Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago en Atenas, se presenta al gran rey diciendo que él dice: Él es el creador y Él no es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Hechos 17, 22 al 28. Lo leímos y Fernando lo leyó. ¿Sabes qué leímos en Colosenses 1? Colosenses 1 muestra la supremacía del creador. Es el creador creando todo, Cristo. Él es el supremo creador, Él es el Dios, Él es el glorioso. Él es el que ha dicho hágase esto y eso se hizo. Él es el que ha dicho hágase la luz y se hizo la luz. Él es el que ha dicho, como vamos a ver, hágase luz en ese corazón para salvación, para arrepentimiento y para fe, y eso pasó. Cristo, nuestro Dios, es este gran soberano. Pero a la misma vez vemos que entonces en el plan absoluto y perfecto de Dios, Él creó el universo, nuestro Rey soberano, para manifestar su plenitud. A la misma vez creó hombres y mujeres impresionantemente creados a la imagen y semejanza del Dios Trino. Y por un periodo de tiempo vimos lo que era este plan de Dios antes del pecado, Génesis 1 y 2, y después del pecado, Génesis 3 en adelante, vemos el rescate soberano de Dios para una humanidad caída. Una humanidad inclinada hacia el mal. Una humanidad que desde el mismo Génesis te das cuenta en el capítulo 5 y el capítulo 6 que los pensamientos del hombre es hacer de vez en cuando el mal. No. Si tú lees eso, bien, dice siempre
Y de ahí en adelante tú ves, ahí mismo en el capítulo 4, que un hermano se levanta contra otro y lo mata. Tú comienzas a ver entonces que toda la creación te presenta que después de Génesis 1 y 2, al comenzar Génesis 3, algo afectó completamente la creación. Y hasta afectó, no quitó, pero afectó de manera importante y seria la imagen de Dios en nosotros. No se perdió, pero fue completamente distorsionada. Ahora, si tú llegas a tu conclusión de que la imagen de Dios no fue distorsionada por el pecado, tú tendrías que quitar gran parte de la Biblia y la necesidad de un Salvador. Si la imagen de Dios no fue afectada o meramente físicamente con la muerte física, nuevamente, ¿para qué Cristo? ¿Para qué el Salvador? Si lo único que afectó fue mi parte física. Si esto fue lo único que se afectó y no lo espiritual, mi decisión de inclinarme hacia Dios nuevamente, entonces, ¿para qué necesitamos de tan serio sacrificio en aquella cruz? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que toda la historia bíblica presenta al rey soberano ejecutando su gran plan salvífico. ¿Cómo? Haciendo lo que él dijo que iba a hacer en Génesis 3:15. Yo preservaré la simiente de la mujer. Yo lo voy a preservar. Porque mi plan eterno, según Efesios, es que mi hijo iba a entregarse por aquellos que desde la eternidad planeamos y que iban a caer. Ese es nuestro Dios soberano, donde no hay plan B para él, donde no hay ojalás, donde él siempre gobierna con su plan eterno en mente. Por tanto, este es el reino manifestado, por así decirlo. Y ahora ya entramos a lo que Cristo dice. El reino inaugurado. No podemos entrar a Marcos 1, 14 y 15 si tú no has entendido el reino eterno de Dios, el reino manifestado en la creación, al crear hombres y mujeres, pero el reino inaugurado toma así nuevas luces, por decirlo. Toma fuerza, toma color, entiendo lo que Cristo está diciendo aquí cuando Él dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, esta es la gloriosa verdad del anuncio del Evangelio. El Rey eterno ha llegado. El Rey soberano ha llegado a mostrar que perfectamente Él es Dios. Él ha llegado a mostrarse a nosotros de esta manera. Por tanto, Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es lo que nosotros llamamos el reino inaugurado. El reino fue inaugurado. Es que ahí comenzó el reino. No, por eso me tomé todo el tiempo de mostrarte los otros dos puntos. Porque tú no puedes esperar que Cristo llegó y el reino de Dios. No. Esto estaba planeado porque fue manifestado. Y porque fue manifestado porque había sido un rey eterno y para siempre. Por tanto, Cristo se hizo el siervo sufriente. Lo vimos ese Viernes Santo. Cristo se hizo este siervo sufriente para que Dios Padre nos librara de aquel lugar donde no hay un punto medio. Déjame decirte algo según Colosenses 1:13. ¿Dónde está la raza humana después de la caída? ¿Está en las tinieblas o en la luz? Y si en algún momento tú creaste en tu mente un punto medio, que Dios te dé ojos, porque le has agregado algo a la palabra de Dios. O estás en tinieblas o estás en la luz. No hay puntos medios para Dios. Por tanto, el reino de Dios fue inaugurado y por eso Él mismo dice, yo soy la luz del mundo. Y a menos de que tú veas esta luz, permanecerás en tinieblas. Por lo tanto, cuando Cristo dice, el reino de Dios se ha acercado. Me encanta la palabra en inglés, que no sé cómo traducir en español, pero esa oración está pregnant, porque embarazada no se dice, conlleva, suena raro, conlleva en sí un gran peso. No es simplemente el reino de Dios. El reino de Dios. No, espérate, el reino de Dios. No cualquier cosa. El reino de Dios se ha acercado, Cristo dice. Esta manera nuevamente es de presentar que el rey había llegado, pero que el rey eterno había llegado con un plan determinado de ir a una cruz años más adelante para poder decir consumado es.
El reino inaugurado ha sido asegurado por aquel siervo que se entregó en aquella cruz. De entender esto, que el reino fue inaugurado y Cristo lo ha comprado y Cristo lo ha asegurado, es que solamente vas a poder entender el resto del evangelio de Cristo. Porque la pregunta es, ¿cómo Él sana? ¿Cómo es que Él salva? ¿Cómo es que los demonios se caen ante Él? Porque el reino ha llegado y se ha acercado. Y las manifestaciones de dicho reino y con aquel rey no es prosperidad de dinero. Es de hacer del caos. Enfermos venían y la manifestación de que yo soy el rey es yo te sano. El reino llegó con el rey Jesucristo y la manifestación de esto es tu demonio, sal de ahí. Esa es la manifestación del reino de Cristo. Ni las tinieblas, ni los demonios, ni la enfermedad, ni la ceguera espiritual le dicen a Cristo, vete de aquí. Cristo le dice a todos estos, váyanse de aquí. Por lo tanto, a algunos les hablaba ¿en qué? Parábolas, para que no entendieran. Y tú dices, no, pero es que seguro que el plan de Dios determinado dijo, porque Isaías, lo vamos a ver cuando lleguemos allá, porque es que usaba parábolas, porque precisamente tenía que cumplirse que el Rey soberano Jesucristo dice, tú vas a ver y tú no vas a ver. Pero a menos de que tú entiendas la seriedad del pecado delante de este Rey, tú vas a verlo esto como injusto. No es justo que Dios haga tal cosa. ¿A quién tú le estás hablando? Al Rey. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuán serio es? ¿El Rey tenía que salvar? ¿O aunque salvara a uno fue por gracia y misericordia? Esto es lo que vamos a encontrar a lo largo de la caminata con Cristo, a lo largo de la vida con Cristo, que Él es este Rey mostrando, confiado perfectamente que su obra había sido consumada. Por lo tanto, la próxima parte de la oración es que el Rey o el reino es sin fin. Comenzamos diciendo que el reino es eterno, terminamos diciendo que el reino no tiene fin. Por lo tanto, es este Rey soberano, eterno, el cual no tiene comienzo ni tendrá fin, pero que ahora, mientras que este reino de Dios es consumado, estamos nosotros en la primera venida y a la espera de la segunda venida, el reino inaugurado, el reino consumado, mientras que esto viene, es el Espíritu Santo, enviado por el Padre y enviado por el Hijo. ¿Para qué? Para que entonces haga la obra soberana de cambiar corazones muertos, y lo vamos a ver más adelante cuando entremos en arrepentimiento y creer, y los regenere, según Tito capítulo 3 del 4 al 7, y los haga herederos según la esperanza de la vida eterna. Herederos según la esperanza de la vida eterna. Si tú llegas a la conclusión de salvación sin antes haber leído que es el Espíritu Santo que hace esta obra, tú has concluido equivocadamente y erróneamente el texto. Cuando entonces Cristo regrese por segunda vez, Él va a consumar su reino, y por el resto de la eternidad con el Rey eterno seremos parte de lo que ya somos parte, y es su Rey. Así que toda idea de que tú quieras ser parte de un reino y qué increíble sería, por gracia ya lo eres, pero no de un reinado terrenal siempre con un castillito ahí bonito temporalmente. Tú eres parte del reinado y el reino de Dios por el Rey Cristo. Y ante esta noticia de que el reino de Dios se ha acercado, la única respuesta bíblicamente es lo que Cristo dice: arrepiéntete y cree. Y esos son los dos próximos puntos que con esto vamos avanzando. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cómo yo me arrepiento? Cuando Cristo dice el tiempo se ha cumplido, decía el reino de Dios se ha acercado, dos imperativos, no son opciones: arrepiéntanse y crean. Primero que todo, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Yo creo que en nuestros tiempos este mandato de arrepentirse va a requerir que lo estudiemos mucho y mucho y mucho, porque yo creo que hemos reducido lo que es el arrepentimiento de una manera exagerada. Y lo hablo de mi propia vida. Yo creo que el arrepentimiento se ha convertido en algo tan light, tan simple, ay sí, me arrepiento. ¿Pero qué es arrepentimiento genuinamente? Yo te pregunto, ¿cuántas veces te has arrepentido por el mismo pecado que el cual hiciste hoy o ayer? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: perdóname, Señor, no más?
y lo vuelve a hacer. La pregunta del millón es, ¿te arrepentiste? A la luz de lo que está pasando actualmente en nuestras iglesias, todos diríamos, sí, me arrepentí. A la luz de la palabra, no te arrepentiste. No te arrepentiste. Y eso es lo que tiene que pesar en nosotros. ¿Cuál es mi entendimiento del arrepentimiento? Familia, ustedes saben que yo he tenido estos meses estudiando y orando bastante. Y no lo digo por decir, wow, mira cuál espiritual soy, es porque lo veo cuán pecador yo soy. Que cuando vemos lo que es el arrepentimiento es más que una frase que decimos. Es más de, ay, me siento mal por lo que yo hice, perdóname. No, el arrepentimiento bíblicamente, y posiblemente has escuchado esta definición cientos de veces como yo, y nos ha pasado por la cabeza, nos ha entrado por un oído, nos ha salido por otro oído. El arrepentimiento bíblicamente es un cambio radical de la manera pecaminosa de pensar, de actuar y aún de sentir cosas que ofenden al Dios Santo. Y ahí es donde tenemos que movernos. Señor, ayúdame. Mi reto para ti y para mí es, ve a casa, inclínate ante tu Dios y dile, muéstrame lo que es un verdadero arrepentimiento, Señor. Muéstrame, porque solo por Cristo, el mostrarte esas áreas en las cuales no te has arrepentido, no es para condena, es para santificación. Y la pregunta del millón es si Dios te ha permitido consecuencia tras consecuencia, tras consecuencia, tras consecuencia, y tú no has regresado. Dice, estaba leyendo esta mañana el profeta Amos, que dice, yo les he quitado la lluvia, yo les he traído destrucción, yo les he traído todo esto, dice él lo hace, él trae todo esto. Y en cada una de estas, en el capítulo 3, dice, sin embargo, ustedes no han regresado a mí. Las consecuencias, por lo tanto, son medios de la gracia de Dios para que regreses a Dios y para guiarte a un verdadero arrepentimiento de corazón. Por lo tanto, la Biblia de tapa a tapa nos muestra que nadie más se puede adueñar de tus pecados. Nadie más. No es mi esposa la que me hizo pecar. No es mis hijos. No es el tráfico. No es mi jefe. No es. Nosotros somos tan rápidos para apuntar hacia afuera. ¿Y por qué pequé? Bueno, porque es que él me miró mal. ¿Y por qué gritaste? Porque ella me gritó primero. ¿Y por qué te fuiste impaciente? Porque es que me dejaron toda la casa tirada. ¿Y por qué pitaste? Hasta el fondo. Porque no viste la locura que ese hombre hizo. Casi me mata. Y podemos excusar, excusa tras excusa tras excusas. Y nuestro Dios eterno, mirando de su trono, dice, no has entendido lo que es el arrepentimiento bíblico. Porque el arrepentimiento bíblico te lleva a mirar tu corazón a la luz de la santidad de Dios. Nos lleva a mostrar que nuestra tendencia e inclinación es hacia el mal. Si no, pregúntale a Abraham cuán exitoso fue cuando él quiso interceder delante de Sodoma y Gomorra, cuando le dice, pero ¿qué tal si hay? Y Dios en su paciencia le dice, bueno, muéstrame tantos. Bueno, mi Señor, no se enoje. ¿Qué tal si hay? Por esos no destruya todo. Pero bueno, mi Señor, ¿qué tal si hay? Muéstrame a uno y yo no destruya a toda esta gente. De tapa a tapa la Biblia te muestra que nuestra inclinación es hacia el mal, inclinados hacia el pecado. La Biblia nos muestra entonces que el arrepentimiento jamás nace de un corazón de piedra. Porque el verdadero arrepentimiento surge de la obra sobrenatural de Dios y por la voluntad de Dios. Por ejemplo, déjame leerte algo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 24 al 26. Pablo, pastoreando al pastor joven Timoteo, le dice lo siguiente en cuanto a lo que es el pastor. Él dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, enojado, molesto, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, deben reprender tiernamente a los que se oponen. Escucha esto y escucha esto y escucha esto. ¿Por qué? Por si acaso se arrepienten. No, léelo. Por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad.
¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Tú no ejerces tal cosa. Por si acaso, Dios les otorga, les da, les permite, les regala el arrepentimiento para que los conduzca al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, porque nuevamente sin arrepentimiento estamos completamente cegados, pero cuando Dios permite el arrepentimiento, se supone que tú ves con claridad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Dios es quien da este regalo a su iglesia. El arrepentimiento entonces es fruto del corazón de carne. ¿Dónde vemos esto? Bueno, Juan 3, brevemente, tú tienes la historia muy conocida del encuentro del Señor Jesucristo con Nicodemo. Para que tú sepas, Nicodemo no era un cualquier pecador. Nicodemo era un maestro. Uno que ante aquel tiempo era uno que no era tan malo. Y a este no tan malo ante los ojos del hombre, este que era un maestro, este que era uno que, no, este no seguro no ha pecado, porque mira cuánto conoce la Biblia o cuánto conoce la ley. No, Jesucristo le muestra a este que a menos de que algo pase en él no podrá responder correctamente ante la santidad, la belleza y la gloria de Dios. En arrepentimiento de todo pecado. ¿Y qué es esto? Bueno, Juan 3:3 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, de nacer de nuevo, todavía estamos como que, bueno, depende de esa persona si quiere nacer o no quiere nacer. Bueno, sigamos leyendo lo que el texto dice, en versículos 5 al 6 dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, espérate, el que no nace de agua y del Espíritu, del Espíritu de sí mismo, no, del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué no es entonces el que yo quiera nacer porque yo quiera nacer? Porque hay una diferencia. Y Cristo dice, lo que es nacido de la carne, es decir, físicamente, todos somos nacidos de la carne, hay dos ámbitos, es la carne y lo espiritual, that's it. Si tú eres nacido de la carne, Cristo dice, de la carne es. Ahora bien, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entrar al reino de Dios es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios. El entrar al reino de Dios con un corazón arrepentido es reconocer la obra de regeneración de Dios en tu propio corazón. Pero bueno, eso es lo que dice Juan, podríamos decir lo que dice Jesucristo en Juan, pero bueno, está sacando un texto en fuera de toda la palabra de Dios. Al contrario, es el resumen de toda la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque las promesas del nuevo pacto se centran en esta obra sobrenatural de regeneración por medio del Espíritu de Dios. Como, por ejemplo, Ezequiel 36, 26 a 27. Que por tiempo no voy a leerlo, pero lo tienes en pantallas. Cuando tú vayas a casa, anota esto y ve el paralelo de lo que Cristo dice, lo que nació de agua y de espíritu. Y lo que dice Ezequiel es que vendrá este lavamiento por medio del Espíritu Santo. Y si tienes tiempo, vas a Tito capítulo 3 y es casi como que si Pablo dijera copy and paste. Tomó lo de Ezequiel y lo aplicó aquí. El resultado, uniendo todos estos versículos, muestra evidentemente y claramente que la regeneración para arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo. Y si tú te has arrepentido, tienes que ver y caer al suelo y decir, Señor, yo no puedo hacer esto, tú lo hiciste en mí. Tú lo hiciste en mí, tú me diste ojos para arrepentirme, tú me diste ojos para creer. Por lo tanto, Señor, me tiro ante ti, porque sin ti yo soy un completo ciego. Por lo tanto, nuevamente te animo y me animo a que no dejemos de venir ante el Señor y decimos, Señor, muéstranos más de nuestro propio pecado. Muéstranos Dios, muéstranos Dios, muéstranos Dios. Yo creo que la oración más grande que debe surgir en tu corazón y en mi corazón no es, por favor, Señor, muéstrale cuán pecadora es. Señor, muéstrales cuán pecadores son. Señor, ante mi ceguera espiritual, muéstrame cuán pecador yo, Michael, soy. Muéstrame más, muéstrame más, muéstrame más, muéstrame más, muéstrame más. ¿Y luego es acaso masoquismo eso? No, es entender que ante el Rey Santo quiero glorificarle con las buenas obras de santificación. ¿Por qué?
porque al ver vuestras buenas obras glorificarán a su Padre y testificarán que realmente son mis hijos. Por tanto, el arrepentimiento es obra del Señor como lo es la fe. Entonces, cuando Cristo dice arrepiéntanse, hay este orden claro y bíblico que para creer hay que arrepentirse. Arrepentirte de tus pecados y hay que creer en Cristo. A menos de que tú veas ambas realidades como la revelación de Dios, tú te arrepientes por lo feo, sucio, mal, pecado, pero eso no va a ser cierto a menos de que tú veas que tienes que creer en aquel que no es feo, no tiene pecado, no tiene mal, es perfecto y tomó tu lugar. Por tanto, el arrepentimiento precede a la fe, pero son casi dos caras de la misma moneda y ocurre simultáneamente por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que voy a tratar de explicar. ¿Qué es fe? Bueno, nuevamente ahí mismo en la historia de Nicodemo, es una persona que conoce mucho, es un religioso, es un líder en aquel entonces, pero es a este mismo que Jesucristo le dice lo siguiente, ahí mismo en Juan capítulo 3, versículos 8 y el 35 al 36. Dice, el viento sopla por donde quiere, ¿verdad? Tú ves el viento y sopla. Tú no controlas el viento, ¿verdad? Ahora, te hago una tarea ahorita cuando salgamos de acá, antes de almorzar, mientras que esperas por tu almuerzo. Sal afuera y dice, no, el viento no por allá. No, trata de controlar el viento. Tú no puedes controlar. ¿Has entendido eso? Ok, tú vas a poder entender lo que Cristo va a decir aquí. Dice, el viento sopla por donde quiere y oyes el sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no sabes quién es, cómo va a pasar, pero tú no puedes controlar la obra soberana del Espíritu Santo en salvarte a ti si Él le place salvarte hoy. Tú no lo puedes controlar. Él obra esta obra maravillosa que ante nuestra ceguera espiritual de no querer a Dios, el Espíritu Santo dice, tú eres mío desde la eternidad. Y si tú ves eso como un Dios injusto, yo no sé qué más mostrarte. El Dios glorioso que te dice y me dice a mí, pecador eres, pero por gracia te quiero llamar a mí. Y Oseas, repleto de la ira de Dios contra un pueblo infiel, le dice, yo te traigo con lazos de amor. Yo te traigo con lazos de amor. Ahí mismo, capítulo 3, del 35 al 36 de Juan, dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Tú dices, bueno, ahí está. Hay que creer. Sí hay que creer, pero en el contexto que dice, el Espíritu Santo obra ese creer. ¿No eres tú? Tú respondes obedientemente. Y ejercitas fe, pero esa fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Dónde vemos esto? La fe es creer y es una respuesta correcta ante el Dios, ya que la fe debe reconocer en obediencia quién es Dios y lo que Él ha prometido. Ahora, está bien, ¿cómo yo respondo entonces en fe? Soy yo, luego simplemente cuando Cristo dice arrepiéntete y cree, ¿qué hago? Simplemente me quedo ahí como, ok, tengo que creer. No, ¿qué hago yo? Nos encanta, ¿cuál es nuestra parte? Bueno, tu parte es responder. Pero esa respuesta surge por lo que el apóstol Pablo en Romanos 10:8 dice que es solo posible por la palabra de fe. Y cuando tú lees todo su contexto, en Romanos 10, Pablo ya estaba diciendo que es la palabra de predicación o la palabra que predicamos. Y ahí en el Romanos 10:8 dice, es la palabra de fe que se predica para que al escuchar el evangelio, después de estas grandes de no van porque nadie los envió, no escuchan porque nadie los ve, llega por finalmente, dice que es la palabra de fe que se predica, que al escuchar el evangelio entiendas lo que Pablo dice en Romanos 10:17, que la fe viene, o es en griego de posesión, la fe es o viene de el oír, y el oír por la palabra de Cristo. La palabra de Cristo
hace que nazca en ti lo que no había en ti. Y eso es fe. De haber fe en ti, cerremos esto, tirémoslo. Y yo te digo, haz fe, obra fe, cree. Me puedo pasar la eternidad entera diciéndote, cree. Y tú vas a decir, no. Pero cuando la palabra de Dios es predicada y el Espíritu Santo alinea esto con su palabra, cualquier corazón de carne, de piedra, es convertido por la gracia del Señor. Entonces y solo entonces, tenemos un gran Salvador soberano que a lo largo de esta serie vamos a verle como el reino inaugurado, que tiene toda autoridad, y la única respuesta ante él es arrepentimiento y creer. Porque si solo fuera creer por tu propia cuenta, haces bien. Los demonios creen y tiemblan. Pero es un regalo de Dios, porque la fe verdadera no es simplemente creer. La fe verdadera dada por Dios te lleva al arrepentimiento verdadero de tus pecados y creer en Dios. Por tanto, tienes un gran Salvador, familia. No olvidemos que tenemos al Rey de Gloria. Gracias al Señor porque nos ha dado aquel Rey soberano. Acompáñame ahora, familia. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu bondad, por tu cuidado. Gracias, Dios, porque, Padre, es tan poco el tiempo, aunque me lo he tomado todo. No basta, Dios, con una hora escudriñar tu palabra, conocerte a ti. Oh Dios, perdónanos, Padre. Perdónanos, Dios, porque en realidad debiéramos pasar horas juntos estudiando tu palabra. Perdónanos porque hemos minimizado quién tú eres y lo que tú nos has revelado, y hemos tratado, Dios, de comprenderte sin tu palabra. Dios, muéstranos más tu santidad, que nos lleve a cambios verdaderos, genuinos, de un arrepentimiento genuino de pecados, cambios radicales como aquel que tú dices, si tu ojo te hace pecar, quítatelo. Y esto es motivado por la santidad de nuestro Dios. Ayúdanos, Padre, necesitamos mucho de ti. Gracias por ser para con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.